En un universo de misterios y enigmas, hay historias que resuenan a través de los siglos, despertando nuestra curiosidad y sondeando los secretos más profundos del alma humana. Únete a nosotros en esta fascinante historia de la antigüedad, donde descubriremos los velos que cubren los destinos de personajes legendarios de la Biblia. Prepárate para descubrir los misterios entrelazados alrededor del matrimonio expuesto de Caín, el primer asesino de la historia. Acompáñanos en este viaje hacia el pasado lejano, donde descubriremos los enigmas detrás de las 3 mujeres más misteriosas de la Biblia, explorando los secretos oscuros que han modelado el destino de la humanidad. En medio de las sombras del pasado, descubriremos los secretos y misterios detrás del matrimonio prohibido de Caín, una historia de amor y tragedia que resuena a través de los siglos. Prepárate para emocionarte, para identificarte con los dilemas y desafíos que enfrentan estos personajes legendarios, y para encontrar respuestas a las preguntas más profundas que habitan en nuestros corazones. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. Número 1. ¿Quién es la mujer con la que Caín se casó? Hace mucho tiempo, en los albores de la historia de la humanidad, había un hombre llamado Caín. Él era hijo de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Ahora, Caín era un hombre marcado por la tragedia, pues fue conocido por cometer el primer asesinato registrado en la Biblia. Pero antes de llegar a ese momento sombrío, retrocedamos un poco en el tiempo y hablemos de alguien que despierta gran curiosidad, la esposa de Caín. ¿Te has preguntado alguna vez quién fue esta mujer? La Biblia nos dice que Caín conoció a su esposa y ella concibió y dio a luz a un hijo llamado Enoc. ¿Pero quién era esta mujer? ¿De dónde vino? Estas son preguntas que han intrigado a los estudiosos y lectores de la Biblia a lo largo de los siglos. Para entender mejor quién podría ser la esposa de Caín, primero debemos mirar la historia de sus padres, Adán y Eva. Ellos fueron los primeros seres humanos creados por Dios, hechos a su imagen y semejanza. Eran puros y hermosos, viviendo en perfecta armonía en el jardín del Edén. De su amor nacieron hijos, siendo los más conocidos Caín y Abel. Caín, el primogénito, se dio a conocer no solo por ser el primer hijo de Adán y Eva, sino también por cometer un acto terrible. Se dejó consumir por los celos y la envidia y acabó matando a su propio hermano, Abel, en un ataque de ira. Este acto marcó profundamente la historia de la humanidad, lanzando a Caín a un oscuro destino de exilio y soledad. Después del asesinato de Abel, Caín fue marcado por Dios y desterrado de la presencia de su familia. Vagó por la tierra, convirtiéndose en un errante, un peregrino solitario. Pero incluso en su soledad, encontró una compañera, su esposa, cuya identidad permanece envuelta en misterio. La Biblia nos da pistas sobre quién podría ser esa mujer. Ella nos dice que Adán y Eva tuvieron otros hijos además de Caín, Abel y Sete. Eso significa que había otras personas viviendo en la tierra en la época de Caín. Es lógico suponer, entonces, que la esposa de Caín podría haber sido una de sus hermanas o parientes cercanos. En aquella época, los matrimonios entre parientes cercanos no estaban prohibidos, como lo estarían más tarde en la ley de Moisés. Es importante notar que, en el contexto de aquella época, no había el mismo riesgo genético asociado a los matrimonios entre parientes cercanos como hay hoy. Además, otros personajes bíblicos, como Noé y Abraham, también se casaron con parientes cercanos, mostrando que esa práctica era común en aquella época. ¿Quién era la esposa de Caín? Aunque no tenemos un nombre específico o detalles precisos sobre ella, podemos inferir que ella era una de las hijas de Adán y Eva, una mujer que compartía el mismo linaje sanguíneo que Caín. Ella era su compañera en un mundo marcado por el pecado y la tragedia, una figura misteriosa que jugó un papel crucial en la historia de la humanidad. Y aunque su nombre puede haber sido perdido para la historia, su importancia y su legado permanecen, recordándonos la complejidad y las incógnitas de la jornada humana. Imaginen, hace mucho tiempo, en un mundo recién creado,
donde los árboles bailaban al viento y los ríos cantaban melodías suaves, vivían dos seres especiales, Adán y Eva. Ellos eran los primeros humanos, creados por Dios en su magnífico jardín del Edén. Adán y Eva eran como niños, curiosos y llenos de vida, explorando cada rincón del paraíso que Dios les había dado. Pero en medio de toda esta belleza, algo faltaba: compañía. Entonces Dios les regaló con hijos los primeros frutos de su amor: Caín, Abel y Set. Caín era el primogénito, un joven fuerte y decidido, pero también celoso y orgulloso. Abel, su hermano menor, era gentil y amoroso, un pastor de ovejas que encontraba alegría en cuidar de sus rebaños. Y Set, el más joven de todos, crecía feliz y saludable bajo los cuidados amorosos de sus padres. Pero incluso con el nacimiento de estos tres hijos, Adán y Eva continuaron recibiendo bendiciones de parte de Dios. La Biblia nos dice que ellos tuvieron muchos otros hijos e hijas, cuyos nombres e historias no fueron registrados, pero que desempeñaron papeles importantes en la jornada de la humanidad. Entre estos hijos e hijas, había parientes cercanos de Caín, jóvenes que compartían su linaje sanguíneo y crecieron a su alrededor, jugando y trabajando juntos en las vastas llanuras del Edén. Y fue entre estos parientes cercanos que Caín encontró a su esposa, una mujer cuyo nombre pudo haber sido olvidado por el tiempo, pero cuya importancia en la historia de la humanidad es innegable. Pero el destino de Caín estaría marcado por un terrible acto de violencia, un momento que cambiaría para siempre el curso de la historia. Con ardientes celos en su corazón, Caín cometió el primer asesinato registrado en la Biblia, tomando la vida de su hermano Abel en un ataque de ira. Este terrible acto llevó a Caín a un destino oscuro marcado por el exilio y la soledad. Pero incluso en su soledad, encontró consuelo en compañía de su esposa y su familia, recordando siempre las palabras de Dios, que prometió protegerlo incluso en medio de su viaje errante. Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, se encontró en una encrucijada oscura después de cometer el primer asesinato registrado en la historia de la humanidad. Después de tomar la vida de su propio hermano, Abel, Caín fue marcado por el estigma del destierro. La Biblia nos lleva al momento en que Caín es exiliado en la tierra de Nod, una tierra de vagar, de incertidumbre y de soledad. A medida que Caín recorría los vastos horizontes de la tierra de Nod, su mente era atormentada por recuerdos del pasado, por las miradas de desaprobación de sus padres y por la ausencia del calor fraternal de su hermano. Él vagaba sin rumbo, como un espectro desgarrado, cuya alma cargaba el peso de una culpa infranqueable. Sin embargo, en medio del desierto de la desolación, surgió un rayo de esperanza, un vislumbre de compañerismo en la vastedad solitaria. Caín encontró a una mujer, una figura misteriosa cuyo origen estaba envuelta en sombras. Ella era su esposa, una presencia enigmática que despertó curiosidad y especulación. ¿Te has preguntado quién era la mujer que eligió compartir su vida con el exiliado Caín? ¿Cómo se las arregló para conquistarla? Deja en los comentarios lo que crees que hizo Caín. Te ayudaré con los comentarios. Las escrituras permanecen en silencio sobre su identidad, dejándonos solo con conjeturas y suposiciones. Algunos sugieren que ella podría haber sido una de las otras hijas de Adán y Eva, nacida antes de Caín y Abel, cuya historia fue oscurecida por el destaque dado a los dos hermanos. Otros teorizan que ella podría haber sido una descendiente de otro linaje creado por Dios, una mujer cuyo destino se cruzó con el de Caín en la tierra de Nod. Su nombre permanece desconocido, su rostro envuelto en la niebla del tiempo, pero su presencia al lado de Caín le ofreció un vislumbre de compañerismo en un mundo lleno de soledad. Mientras Caín y su esposa vagaban por la tierra de Nod, construyeron un hogar, una comunidad, una nueva vida entre los granos de arena y los vientos vivantes. Sus historias se fusionaron, sus destinos se entrelazaron, y juntos enfrentaron los desafíos y tribulaciones de la vida más allá de las puertas del Edén. La identidad de la esposa de Caín puede estar envuelta en misterio, pero su presencia junto a él simboliza la perseverancia de la humanidad ante la adversidad, la capacidad del corazón humano de encontrar esperanza incluso en las horas más oscuras. Exiliado de la presencia de sus padres,
Desterrado de la tierra que un día llamó hogar, Caín encontró refugio en las vastas llanuras de la tierra de Nod. Allí, donde los suspiros del viento resonaban entre los valles y las estrellas testimoniaban su soledad, se encontró ante una encrucijada, una elección que cambiaría su destino para siempre. La Biblia nos ofrece solo breves vislumbres de ese periodo turbulento de la historia humana, dejándonos con preguntas sin respuesta y misterios sin descifrar. Entre estos enigmas está la identidad de la mujer que se convirtió en la esposa de Caín, una figura envuelta en sombras y especulaciones. Pero lo que sí sabemos es que cuando Caín vagaba por la tierra de Nod, el matrimonio entre parientes cercanos no estaba prohibido. Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, fueron bendecidos con una gran descendencia, además de Caín y Abel. La presencia de otros hijos e hijas se sugiere en las Escrituras, indicando una comunidad familiar más amplia de lo que a veces se nos presenta. Por lo tanto, es posible que Caín haya encontrado a su esposa entre sus propios parientes, tal vez una de sus hermanas o un pariente cercano. Este tipo de matrimonio, aunque nos pueda causar extrañeza en los tiempos modernos, era aceptable en ese contexto antiguo y no era visto como tabú o moralmente reprensible. Para Caín y su esposa, unidos por el lazo de sangre y afinidad, la vida en la tierra de Nod era un viaje de descubrimiento y desafíos. Ellos enfrentaron juntos las tribulaciones de la existencia en un mundo caído, construyendo un hogar y una familia en medio del desierto de la adversidad. Así, mientras los años se desarrollaban y sucedían las generaciones, la historia de Caín y su esposa se convirtió en una parte esencial del tejido de la humanidad, un testimonio de la complejidad y de la fragilidad de las relaciones humanas, sino también de la resiliencia y la esperanza que encontramos incluso en los momentos más oscuros de la vida. Aquí vemos un detalle interesante: que Caín, el primogénito, caminaba entre esa vasta multitud de su propia creación, observando el linaje que se extendía ante él como un río interminable. La expectativa de vida era más larga en aquella época. Con cada generación que seguía, se formaban nuevos lazos de parentesco, se levantaban nuevas familias de las cenizas de la antigua. Y fue en este escenario de prosperidad y abundancia que Caín buscó una esposa. Con una expectativa de vida que se extendía por siglos, la población de la tierra de Nod florecía, ofreciendo una miríada de esposas potenciales para el exiliado hijo de Adán y Eva. Las llanuras de la tierra de Nod estaban repletas de vida y actividad, con aldeas surgiendo entre las verdes colinas y a lo largo de las orillas de los ríos sinuosos. Era un mundo en constante evolución, donde cada día traía consigo nuevas oportunidades y desafíos. Para Caín, entre las muchas hijas de Adán y Eva y sus descendientes, había varias mujeres que podrían haber capturado su corazón y convertirse en su compañera en el viaje de la vida. La tierra era fértil no solo en términos de suelo, sino también en términos de relaciones y comunidad. Y así, en medio de la inmensidad de la tierra de Nod, Caín encontró a su esposa, una mujer cuyo nombre resuena a través de las eras como un testigo silencioso de la historia humana. Juntos se embarcaron en un viaje de amor, desafíos y redención, tejiendo sus historias en el tejido del tiempo como un tapiz colorido de vida y esperanza. Y así como Caín, los nietos de Noé y otros personajes de la Biblia encontraron sus caminos cruzados con parientes cercanos, tejiendo un tapiz complejo de relaciones y lazos familiares. Después del gran diluvio, cuando las aguas que cubrieron la tierra descendieron y el arca de Noé reposó sobre los montes de Ararat, la humanidad comenzó a multiplicarse nuevamente. Los descendientes de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se esparcieron por la tierra, repoblándola con sus familias y descendencia. Entre estas familias, los lazos de parentesco eran fuertes y las uniones entre parientes cercanos eran comunes. Como los árboles de un bosque, cuyas raíces se entrelazan bajo la tierra, las familias se unían a través del matrimonio y la descendencia, formando una red intrincada de parentesco que unía generaciones pasadas, presentes y futuras. Los nietos de Noé, descendientes directos de una de las únicas familias que sobrevivieron al diluvio, se encontraron ante el desafío de reconstruir la humanidad, de tender la mano de la fraternidad y la solidaridad en medio de las ruinas del mundo antiguo. Y así,
En un mundo donde las leyes de Dios aún estaban siendo reveladas y delineadas, los matrimonios entre parientes cercanos eran una práctica aceptable y común. Los lazos de sangre eran valorados y celebrados, y las familias encontraban fuerza y unión en su cercanía y afinidad. Por lo tanto, cuando los nietos de Noé y otros personajes de la Biblia elegían a sus cónyuges, no era raro que miraran dentro de sus propias familias en busca de amor y compañerismo. Y aunque estos matrimonios entre parientes cercanos fueron posteriormente prohibidos por Dios en aquellos tiempos antiguos, eran vistos como una expresión legítima del amor y de la unidad familiar. Así, mientras el mundo antiguo se desarrollaba ante ellos, los nietos de Noé y otros personajes de la Biblia encontraron en sus parientes cercanos no solo compañeros de vida, sino también lazos de amistad, apoyo y lealtad que los acompañarían a lo largo de sus viajes a través de las eras. Número 2. La madre de Moisés. Hace muchos años, en el antiguo Egipto, una mujer hebrea llamada Joquebede vivía bajo el dominio del poderoso faraón. Ella era madre de 3 niños, Miriam, Aarón y un bebé llamado Moisés. Pero, desafortunadamente, el faraón había decretado que todos los bebés hebreos varones debían ser asesinados al nacer, pues temía que crecieran y se volvieran demasiado poderosos. Jocabed, como madre amorosa, no podía permitir que su precioso bebé, Moisés, fuera víctima de esa terrible orden. Ella sabía que Dios tenía un plan especial para él, así que decidió arriesgar todo para salvarlo. Con su corazón lleno de coraje y fe, ella elaboró un plan para proteger a su hijo. En secreto, Joquebede construyó un pequeño cesto de juncos y lo impermeabilizó con betún y alquitrán. Con lágrimas en los ojos, ella colocó a Moisés en el cesto y lo colocó en el río Nilo, confiando en Dios para protegerlo. Mientras el cesto flotaba río abajo, Joquebede, Miriam y Aarón observaban a distancia, esperando y orando para que su amado hijo fuera mantenido a salvo. El corazón de Jocabed estaba lleno de angustia, pero ella sabía que Dios estaba cuidando de Moisés. Y entonces, por la gracia de Dios, la canasta fue encontrada por nada menos que la hija del faraón, que estaba bañándose en el río. Con compasión en su corazón, decidió adoptar al bebé como su propio hijo. Miria, la hermana mayor de Moisés, estaba observando desde lejos y rápidamente se acercó a la princesa, ofreciéndose a encontrar una mujer hebrea para amamantar al bebé. Y así, Jocabed fue llamada para cuidar de su propio hijo, sin que nadie supiera de su verdadera relación con él. Con amor y dedicación, Joquebede cuidó de Moisés, enseñándole sobre su fe y sus raíces hebreas. Ella lo preparó para el destino que Dios le había reservado, confiando en que él lo protegería y lo guiaría en todo momento. Y así, el valor y la fe de Joquebede permitieron que Moisés creciera fuerte y valiente, listo para cumplir el propósito que Dios tenía para él: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Número 3. Séfora, esposa de Moisés. Mientras Moisés crecía en los lujosos salones del palacio, Séfora, una joven madianita, entraba en su vida. Moisés, obligado a huir de Egipto después de matar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, encontró refugio en Madián, donde rescató a Séfora y a sus hermanas de pastores crueles que les impedían dar agua a sus rebaños. Séfora, agradecida por el rescate, invitó a Moisés a su casa, donde fue calurosamente recibido por su padre, Jethro, un sabio y respetado líder. A medida que pasaban los días, Moisés y Séfora desarrollaron una profunda amistad que pronto se transformó en amor. Jethro, viendo la bondad y el coraje de Moisés, le ofreció la mano de Séfora en matrimonio, y Moisés aceptó con gratitud. Mientras tanto, en Egipto, la vida de Moisés estaba a punto de cambiar drásticamente. Dios lo llamó a través de una visión de una zarza ardiente, revelándole su propósito de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Moisés, con el apoyo amoroso de Séfora, aceptó el llamado de Dios y volvió a Egipto para cumplir su misión. En el camino de regreso a Egipto, sucedió algo extraordinario. Mientras estaban en un lugar de descanso a lo largo del camino, el Señor se reunió con Moisés,
y sorprendentemente, estaba a punto de matarlo. Séfora, comprendiendo la urgencia de la situación, actuó rápidamente y circuncidó a su hijo menor, asegurando que la alianza de su pueblo con Dios fuese mantenida. Esta acción rápida y valiente de Séfora no solo salvó la vida de Moisés, sino que también pudo haber simbolizado una alianza renovada entre ella y Moisés, así como entre Moisés y Dios. A partir de ese momento, Moisés estaba verdaderamente preparado para guiar al pueblo de Israel hacia la libertad y la promesa de la tierra prometida. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia. ¿Quieres saber más de Séfora, la esposa de Moisés? Voy a dejar el vídeo de ella que tenemos aquí en nuestro canal y es solo hacer clic en el que aparecerá aquí y ver después. Pero antes me di cuenta de que usted no ha dejado su like en ese vídeo, es muy importante para que YouTube siga difundiendo nuestro contenido y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. Esta historia nos recuerda el papel vital que las mujeres juegan en la historia de la salvación. Al igual que Séfora, otras mujeres en la Biblia jugaron papeles significativos en el cumplimiento del plan de Dios. De Esther a María, de Ruth a Débora, estas mujeres valientes y fieles desempeñaron un papel fundamental en la historia del pueblo de Dios, mostrando que el poder y la gracia de Dios pueden actuar a través de cualquier persona dispuesta a obedecer y confiar en Él. Por lo tanto, al mirar las historias de la Biblia, no debemos subestimar el papel de las mujeres. Sus acciones a menudo pasan desapercibidas, pero su impacto es profundo y duradero. Ellas son recordadas no solo como esposas, madres o hermanas, sino como colaboradoras en el cumplimiento del plan de Dios y ejemplos de fe y coraje para todos nosotros. Que Dios te bendiga.